Hay un lema que dice captar, convencer y conservar. Captar, convencer y conservar. Y evidentemente pues sería como el principio de las 3 Cs, ¿verdad? Porque todas empiezan por C, captar, convencer y conservar. Y tiene que ver con lo que las empresas llaman la fidelización de los clientes. Fidelizar al cliente, que tiene que ver con el hecho de procurar que un cliente no marche de nuestra compañía a otra compañía porque le ofrecen un producto mejor o porque le han convencido de que es mejor estar con ellos, algo que vemos, por ejemplo, en las telefonías, ¿verdad? Este juego que se traen de las ofertas y tal, tratar de captar, tratar de convencer y tratar de conservar. Pero también la fidelización o la fidelidad también tiene que ver con una virtud cristiana, y por tanto una persona fiel es aquella persona que cumple con las promesas que ha hecho y por tanto diríamos que es fiel a sus promesas, una persona que es fiel en este sentido. Y también podemos hablar de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a nuestra familia, de la fidelidad a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros amigos, la fidelidad a la Iglesia. También podemos llevarlo al terreno, podríamos decir, profano, fidelidad a un club, fidelidad a un partido, fidelidad a un sindicato, bueno, en fin, tiene que ver con la fidelidad, el permanecer fiel a una empresa, permanecer fiel a una persona, permanecer fiel a un colectivo. Y por tanto, en esta mañana, que vamos a tener un acto después de la predicación que tiene que ver con la fidelidad, porque es la renovación de votos de un matrimonio que llevan ya un periplo de 28 años casados, luego daremos la razón de por qué ellos han tomado esta decisión. Por tanto, tiene que ver con el hecho de pretender o querer renovar esa fidelidad al otro que un día se comprometió, que un día prometió, y por tanto tiene que ver con esta cuestión. Por tanto, la fidelidad tiene que ser un tema, creo, que nos preocupe y que nos ocupe, porque tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en la vida de iglesia, etcétera, etcétera. La fidelidad. Hay en la Biblia una historia de 2 mujeres, que claro, si habéis visto el rótulo, pues ya sabéis cuál es una, ¿verdad? Ruth, la moabita, y Noemí. Y creo que esta historia de estas 2 mujeres podría enmarcarse bajo precisamente este título, que tiene que ver con la fidelidad en las relaciones, la fidelidad a las personas. Y por tanto, aunque es una historia que ocurrió hace muchos siglos y es una historia que ocurrió en una cultura distinta a la nuestra, con otros paradigmas culturales, morales, éticos, religiosos, etcétera, sin embargo, la fidelidad como virtud pues permanece inalterable a lo largo de los siglos. Y creo que a la luz de esta historia, de estas 2 mujeres, podríamos sacar algunas claves que nos hablen acerca de la fidelidad, de lo que implica, de lo que cuesta, pero de los beneficios también de la fidelidad. Permitidme leer, vamos a hacer una lectura hoy de un capítulo entero, el capítulo 1 del libro de Ruth, para situarnos en aquella historia que muchos recordaréis, otros la tenéis muy lejana porque a lo mejor la leísteis hace mucho tiempo, las escuelas dominicales, o, sorpresa, pues a lo mejor es la primera vez que te encuentras con este libro, que es una historia preciosa, una historia de mujeres y una historia que tiene una trascendencia tremenda en la historia de la salvación. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, Josué, Jueces y Ruth, ¿vale? Porque es de esos libros pequeñitos que se pierden por ahí, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Y entonces ahí lo tenéis. Dice así el libro de Ruth en su capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión.
efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salieron pues del lugar donde habían estado y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ruth, la moabita, podríamos decir que es toda una historia de fidelidad. Es la historia, como habéis visto, de 2 mujeres, Ruth y Noemí. Ruth creo que representa, bajo mi punto de vista, como he dicho, la fidelidad personificada. La historia transcurre entre 2 ciudades, o entre la ciudad de Belén y los campos de Moab. Y allí se desenvuelve esta historia en una tierra extraña, en una tierra extranjera como Moab. Además, una tierra o un pueblo maldito de Dios, y decidieron, por causa de esa hambruna que había en el país, dejar Belén para bajar a Moab, donde presumiblemente había alimentos. Toda una historia, como vemos hoy día, de las migraciones, ¿verdad? Los migrantes, los inmigrantes, aquellos que tienen que dejar sus ciudades, sus casas, su historia, sus costumbres, porque falta la comida, el alimento, porque hay hambre. Y por tanto, vemos en este caso una familia migrante que deciden partir, como me he dicho, a Moab. Esa historia de un matrimonio de Noemí y Elimelec con sus 2 hijos, Malión y Kelión, que deciden descender a Moab. Allí dice que los 2 hijos se casaron con 2 mujeres de Moab, cosa que evidentemente estaba prohibido por el Deuteronomio. Pero aún así descendieron a un pueblo maldito por Dios, aún así se casaron con mujeres no israelitas, y a consecuencia de todo ese itinerario que tuvieron, después de 10 años se nos dice que, no a consecuencia de murieron el marido, sino que murió el marido, murieron los 2 hijos, y la historia nos narra precisamente la situación en que se queda Noemí con sus 2 nueras,
una viuda sin recursos en un país extranjero, con sus 2 nueras de ese país, y Noemí en esa decisión de decirle: mirad, hijas mías, marchad con vuestras madres, con vuestros dioses, viendo la generosidad de aquella mujer, Noemí, de aquella viuda. Pero lo que en esta mañana me gustaría resaltar precisamente es el papel y es la persona de Ruth, y enmarcarla de lo que hemos llamado la fidelidad. Una fidelidad que tiene que ver con la promesa que Ruth hace a su suegra. Más allá de toda valoración de cualquier tipo, es la promesa que ella hace a su suegra y cómo permanece fiel a pesar de, y esto es lo que quisiera que viésemos en esta mañana, permanece fiel a su suegra, permanece fiel a la promesa que le ha hecho, pudiendo haber optado como Orfa por haber marchado con su madre, con su gente, y totalmente lícito y perfectamente bien, no había nada que censurar en la actitud de Orfa. Sin embargo, Ruth se compromete a acompañar a Noemí, y en esa promesa que le hace, que es la promesa que conocemos y que aparece en el versículo 16 y 17, que es una promesa tremenda, una promesa de fidelidad, y casi podría ser una promesa matrimonial. Si veis el contenido, podría ser precisamente las promesas que se hacen el marido y la mujer. Dice la promesa: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte, hasta que la muerte os separe, ¿verdad? Esa promesa tan tremenda, en libertad, ella le hace a su suegra, se compromete con ella en fidelidad. Pero una cosa son las promesas iniciales, ¿verdad? Esto lo vemos en los matrimonios, ¿verdad? Cuando se casan, en las ceremonias religiosas, se prometen fidelidad hasta que la muerte los separe o el divorcio. Bueno, esta es la segunda parte que no se dice, pero también, ¿verdad? Bueno, aquí está precisamente esa promesa de fidelidad hasta la muerte que le hace Ruth a Noemí. Y Noemí y Ruth no solamente le hace la promesa, sino que vemos que en el transcurso de la vida ella es fiel a pesar de, y estos son los a pesar de que me gustaría considerar en esta mañana, porque probablemente hoy día las relaciones, el tema de la fidelidad es un tema bastante baladí, es un tema en crisis, es una cuestión muy light y por tanto muy líquida, como dirían algunos sociólogos, ¿verdad? El tema de permanecer fiel a pesar de, y evidentemente hay situaciones en las cuales hay que tomar una opción. No estamos hablando de una fidelidad a pesar de el maltrato, a pesar de las vejaciones, a pesar de, en fin, creo que esto ya está sobreentendido, ¿no? Estamos hablando de la fidelidad, el compromiso de permanecer fiel a las promesas que hemos hecho. Y por tanto, en este sentido, vemos que no es solamente la fidelidad inicial del enamoramiento, de la alegría o de, en fin, yo iré contigo hasta el fin del mundo. No, es la fidelidad que luego se pone de manifiesto a lo largo de la vida en las dificultades, en los problemas, en los conflictos, en las crisis, en las carencias, y ahí es donde la fidelidad se ve. Porque cuando todo va bien, como diría Jesús, ¿qué mérito tenéis? La fidelidad hay que demostrarla cuando las cosas se complican, cuando la vida se tuerce, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor y cuando falta incluso el alimento. Entonces ahí es cuando vemos la fidelidad del otro o de la otra o de la persona o de la iglesia o de los fieles al Señor o a la persona, etc. Fijaros, la fidelidad de Ruth es una fidelidad a pesar de la incertidumbre, a pesar de las incertidumbres. Creo que esto se podría poner bajo el epígrafe de lo que podríamos llamar el síndrome del migrante, más conocido o más oído como los inmigrantes, el síndrome del inmigrante, el síndrome del migrante, el síndrome del que tiene que salir de su país y dejar a su familia
que tiene que dejar sus seres queridos, que tiene que dejar su cultura, la que conoce, que tiene que dejar su religión, porque va a otro sitio donde hay otra religión distinta, que tiene que dejar a los que le rodean normalmente y se encuentra ante todo eso que le supone una barrera, que le supone una dificultad, el síndrome del migrante. Fijaros que Ruth es de Moab. Y además Moab, los moabitas, estaban bajo maldición divina. Era un pueblo no querido por Israel, porque habían tenido un conflicto histórico. Y por tanto, ahí había una tensión. Pero dice el versículo 22 del capítulo 1, dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Por tanto, una fidelidad a pesar de la incertidumbre, del qué me voy a encontrar, con quiénes me voy a encontrar, en fin, cómo va a ser mi vida. Pues a pesar de esa incertidumbre, Ruth permanece fiel a la promesa que había hecho a su suegra Noemí. No fue fácil, evidentemente. A veces leemos los textos muy de pasada, muy corrido, porque no entramos en el fondo de la cuestión de lo que representa romper con todo lo que las raíces que le han forjado a uno. Y muchos de vosotros lo sabéis porque habéis venido, ¿verdad?, de vuestros países y algunos habéis llegado muy pronto, o sea, hace poco me refiero, y por tanto tenéis esa experiencia del desgarro, de dejar la familia, de dejar la cultura, de dejar la naturaleza, el entorno en el cual nos hemos educado, criado, etcétera, etcétera, y encontrarte con algo nuevo. Y por tanto, en este sentido, creo que es de destacar la fidelidad de Ruth a pesar de las incertidumbres. Pero además, Ruth fue fiel a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades. Es que dejan una tierra rica porque habían ido allí por falta de pan y habían ido a Moab. Y dejan Moab porque han oído que en Belén Dios ya ha bendecido a Israel y ahora ya hay pan también allí, hay trigo. Y por tanto, pues vamos a volver a casa. Pero ¿cómo vuelven? Si es una viuda, es una mujer desamparada, si no tiene familia, no tiene entorno, no tiene, digo familia, sí, vamos a ver, tiene familia, pero no tiene hijos que la sostengan y por tanto va como viuda para mendigar. Pero Ruth la acompaña a pesar y Ruth tiene que mendigar, porque en aquella época las mujeres, las viudas y los pobres y tal, lo que hacían era, esto lo vimos en los jueves de oración, ¿verdad?, ir a hacer el rebusco. Y el rebusco era que los segadores, en el tiempo de la siega, van delante y van recogiendo, van espigando, van recogiendo la espiga, los granos, pero lo que queda en el suelo no vuelven para recogerlo, porque es una pérdida de tiempo y económicamente no es rentable para el propietario de la tierra, lo dejan allí. Además, por la ley, Israel tenía que hacerlo para los pobres, y por tanto aquella mujer pide ir al rebusco a recoger lo que los segadores dejaban en el campo, y además, permitidme la expresión, se desmoló. De los lomos, desmoló, ¿no? Deslomó. Vaya lomo que me ha salido en esta mañana. Vale, le vamos a quitar tensión y gravedad al discurso. Se deslomó, esto quería decir, desmoló no. Se deslomó. Deslomó, ¿por qué? Porque trabajó de sol a sol. Y además es que el texto lo quiere dejar y quiere dejar constancia de ello, para que veamos que tuvo que pagar un precio muy alto. Dice que decían de ella, y esta mujer, desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. O sea, se deslomó. O sea, trabajó desde sol a sol sin parar para coger el rebusco, lo que habían dejado los segadores, y por tanto, como diríamos hoy día, una curranta, una mujer de una pieza, ¿verdad? Bueno, pues así fue ella, fiel a pesar de, como hemos dicho, las incertidumbres del migrante que tiene que dejarlo todo, irse a una cultura nueva y a un país nuevo, la fidelidad a pesar de la adversidad, del tener que casi mendigar y trabajar de sol a sol, y vemos en ella esa fidelidad. Ruth se destacó precisamente por eso.
y hablaban de ella así. Por lo tanto, no era una cuestión solamente que ella lo creyera, sino que lo decían de ella. Pero también ella fue fiel a la promesa que había hecho a su suegra, aún a pesar de costumbres que ella no conocía. Fijaros que en Israel, por el Deuteronomio, por la ley de Moisés, había una ley que se llamaba la ley del levirato. La ley del levirato, que quiere decir que cuando una mujer quedaba viuda, sin descendencia, sin hijos que la pudieran mantener, entonces el familiar directo, el hermano el cuñado de ella, pues se tenía que casar con ella y darle prole, darle continuidad al apellido de su hermano. Era una costumbre, una tradición, una ley dentro de Israel. Y ella tiene que someterse también a esa ley del levirato para que un pariente próximo, llamado Booz, pudiera unirse con ella en matrimonio. Pero claro, esto no era un matrimonio ni querido ni sencillo. Ni querido ni sencillo, porque era un pacto matrimonial por las leyes de Israel. Y aquello que nos puede a nosotros ahora pensar, o podemos pensar que, bueno, era la costumbre de entonces y por tanto pues era normal. Pues no, no era normal. No era normal que una jovencita se tuviera que casar con un anciano o con un hombre mayor, ¿vale? Y esto es lo que ocurrió en aquella historia, que aquella joven se tuvo que casar con un hombre mayor por causa de las leyes de aquel nuevo pueblo en el cual ella había ido. Pero sin embargo, ella fue fiel a pesar de todo. Le había hecho una promesa a su suegra, se había comprometido con ella, y más allá de nuestra valoración moral de si la ley es correcta hoy día, moralmente o no, porque estamos hablando de muchos siglos atrás, ella a pesar de todo fue fiel a su compromiso. Fijaros la expresión de Booz cuando ella acepta casarse con él y le dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, que sería lo normal, ir en busca de los que son de tu edad, como tú. Sin embargo, decidió asumir una ley que no era suya, una costumbre que no era suya, por fidelidad a la promesa que ella había hecho. Por lo tanto, creo que Ruth en esta mañana nos puede iluminar a todos, en el sentido de que la fidelidad es un valor. La fidelidad es un valor. Y por tanto debemos, creo que, entenderla de esa manera. Fijaros que, como hemos visto al principio, en esa breve introducción, si las empresas hoy día valoran el tema de la fidelización e invierten en ello, ¿verdad?, pues quiere decirse que es un valor. Pero para nosotros no es solamente un valor de empresa, sino que es una virtud moral. Y por tanto, ser fieles a nuestro Dios, ser fieles a nuestra esposa y esposo, ser fieles a nuestros seres queridos, ser fieles en el trabajo, ¿por qué no?, evidentemente, ser fieles en la iglesia, ser fieles en las relaciones interpersonales, de lealtad, de fidelidad a los demás, y no de traición o de murmuración, etcétera, etcétera, que podríamos ampliar esa cuestión, ser fieles, ¿verdad? A pesar de, porque están los a pesar de, ¿verdad? Y creo que hoy día el tema de la fidelidad es un valor en decadencia. Lo vemos, a modo de ejemplo, permitidme, lo vemos en la clase política, todo se resuelve con una frase muy usada. Una cosa es estar en la oposición y otra cosa es gobernar. Cuando uno está en la oposición o en campaña puede prometer y prometo y prometo y prometo y prometo. Y cuando llegan a gobernar, pues hombre, es que, en fin, es que no se puede por esta razón, por esta otra y por esta otra, ¿verdad? Un valor en crisis. Lo vemos también en las relaciones interpersonales. Conservar amistades en el tiempo es algo difícil, ¿verdad? Lo vemos en las relaciones de pareja. La fidelidad ha comenzado, como decía, a perder valor y no en bolsa. Por eso creo que es importante perseverar en esta virtud de la fidelidad. Y como en el caso de Ruth, fidelidad
ante las dificultades, pero si es que va a haberlas. Por tanto, hay que apretarse el cinturón y, a pesar de ser fiel, a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, porque habrá momentos mejores, habrá momentos peores, habrá momentos en que no estemos de acuerdo, pero a pesar de ello, fidelidad. Fidelidad, como hemos visto también, ante la incertidumbre del no saber qué va a pasar, pero a pesar de ello, tenemos que seguir siendo fieles. Fidelidad a la persona amada, a los amigos, a los compañeros, a los hermanos en la iglesia, en definitiva, fidelidad al Señor. Pero hay una cosa última que creo que es importante en esta mañana observar, y es que la fidelidad siempre es recompensada. La fidelidad es recompensada humanamente. Siempre puede haber excepciones y siempre puede haber, desvaríos de lo que sería la norma, pero la fidelidad es compensada y recompensada. Y en el caso de Ruth lo vemos de una forma manifiesta. Fijaros que ella prometió a su suegra serle fiel y le dijo: tu pueblo será mi pueblo. Y efectivamente, su pueblo fue su pueblo. Y además una mujer querida por el pueblo de Israel. Dejó la opción de poder casarse en Moab, pero Dios le dio un marido que la redimió de sus penurias. Así Booz dice que dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre de edad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y Ruth vino a formar parte de la familia de Booz, fue su mujer, y Booz, si leéis la historia, era un hombre rico, un hombre poderoso. Le reivindicó a Ruth Dios a la altura de las matriarcas de Israel. En el capítulo 4, versículo 12 dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, o sea, a Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Por tanto, la puso a la altura de las matriarcas de Israel. Y además le dio uno de los mayores privilegios, que fue ser la bisabuela del rey David. Fue la bisabuela del rey David, porque de Booz tuvo un hijo, Obed, y de Obed tuvo un hijo a su vez, Isaí, y de Isaí nació David. Por tanto, en este sentido nos encontramos con ese gran privilegio que tuvo Ruth. Al punto que el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, se da la genealogía de Jesús. Y dentro de todas las posibilidades que había, solamente se mencionan 3 nombres de mujer en la genealogía de Jesús. Todas las generaciones, desde Abraham. Y una de las 3 es Ruth. Por tanto, le dio el privilegio de estar en precisamente la genealogía de nuestro Señor Jesús. Dios premia la fidelidad de sus hijos. Ruth la moabita, un ejemplo de fidelidad. Y por tanto, un ejemplo, un paradigma para nosotros, un modelo sobre el cual nosotros también vernos. Y que valoremos la virtud de la fidelidad como un valor el cual tenemos que trabajar y esforzarnos en él, en las dificultades, en la adversidad, en las incertidumbres, como hemos visto en esta mañana, porque la fidelidad, cuando las cosas son fáciles, ya no es fidelidad. Es conformarse a la situación y la situación nos lleva. La fidelidad se pone a prueba en los momentos complicados de la vida, donde hay que permanecer en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, y ahí debemos de ser fieles. La sociedad necesita personas fieles, familias que permanecen unidas en fidelidad. La Iglesia necesita de hombres y mujeres fieles, que perseveran, que no se dejan de congregar como algunos tienen por costumbre, que nos dirá la epístola a los Hebreos. Personas fieles en sus ministerios, en la dedicación a la Iglesia, a la obra de Dios. Personas fieles con sus diezmos, con su ofrenda para que la Iglesia y la obra de Dios pueda seguir creciendo. Personas fieles a los demás, a los hermanos. La fidelidad, hermanos y hermanas, es un valor. En esta mañana, nuestros hermanos Javier y Margarita quieren también renovar sus votos de fidelidad
matrimonial después de 28 años de casados. Ellos llegaron a nuestra iglesia hace un año largo ya, hace un año largo ya. El año pasado ellos bajaron a las aguas del bautismo y ellos querían renovar sus votos de fidelidad pues en la iglesia evangélica, con nosotros, porque es allí donde conocieron al Señor. Y por tanto, en este sentido, nosotros en esta mañana estamos muy contentos, Javier y Margarita, de vuestro deseo. Antes de pasar a la renovación de votos, sin olvidarnos de esta mañana de la fidelidad, un valor a cultivar, vamos a escuchar una pieza musical que Elías quiere dedicarles a ellos. Elías fue quien les hizo su discipulado de bautismos y por tanto hay una relación también emocional y sentimental hacia ellos. Vamos a escucharlo y después pasamos a la renovación de votos.